36. Puerperio. La palabra puerperio se deriva del latín puer, niño, y parvus, dar a luz. En la actualidad define al intervalo después del parto durante el cual los cambios anatómicos y fisiológicos maternos inducidos por el embarazo regresan al estado basal antes de la gravidez. En consecuencia, su duración es poco precisa, pero se le considera de 4 a 6 semanas. A pesar de ser mucho menos complejo que el embarazo, el puerperio tiene una serie de cambios apreciables, algunos de los cuales son molestos o preocupantes para la nueva madre. Es importante señalar que en ocasiones aparecen complicaciones, algunas de las cuales llegan a ser graves. El puerperio puede ser un momento de intensa ansiedad para muchas mujeres. Algunas pacientes pueden sentir cierto desamparo después del parto, dado que ahora la atención se concentra en el lactante. Canotra y otros analizaron datos para valorar los retos que enfrentaban las mujeres 2 a 9 meses después del parto. De estas madres, 33% sintió la necesidad de apoyo social y 25% mostró inquietudes sobre la alimentación al seno materno, cuadro 36, 1. Involución del aparato reproductor. Canal del parto. Poco después del parto empieza el restablecimiento de las características previas a la gravidez. El tamaño de la vagina y el orificio vaginal disminuyen, pero rara vez vuelve a sus dimensiones de nulípara. Hacia la tercera semana empiezan a reaparecer las rugosidades, pero son menos prominentes que antes. El himen queda representado por una serie de colgajos pequeños de tejido que cicatrizan hasta formar las carúnculas mirtiformes. El epitelio vaginal empieza a proliferar desde las 4 a 6 semanas, casi siempre al mismo tiempo que se restablece la producción ovárica de estrógenos. En ocasiones, las laceraciones o la distensión del perineo durante el parto provocan relajación del tercio inferior de la vagina. Otras veces es inevitable el daño del piso pélvico y el parto predispone a incontinencia urinaria y prolapso de los órganos pélvicos. Esto se describe con mayor detalle en el capítulo 27, página 536. Útero. El riego sanguíneo muy aumentado del útero, necesario para mantener el embarazo, es posible por la hipertrofia y la remodelación notoria de todos los vasos pélvicos. Después del parto, su calibre disminuye hasta casi el anterior a la gestación. Dentro del útero puerperal, los grandes vasos sanguíneos se obliteran por cambios hialinos, con resorción gradual, y se sustituyen por vasos más pequeños. Sin embargo, pueden persistir vestigios menores de los vasos más grandes durante años. Durante el trabajo de parto, el borde externo del cuello uterino, que corresponde al orificio externo, se lacera, casi siempre en sus caras laterales. El orificio del cuello uterino se contrae lentamente y durante varios días después del parto es permeable a 2 dedos. Hacia el final de la primera semana el orificio se cierra, el cuello uterino aumenta de espesor y se forma de nueva cuenta el conducto endocervical. El orificio externo del cuello no recupera en su totalidad el aspecto que tenía antes del embarazo. Es todavía un poco más amplio y, de manera característica, las depresiones bilaterales correspondientes al sitio de las laceraciones se vuelven permanentes. Estos cambios son típicos de un cuello uterino paro, figura 36, 1. El segmento uterino inferior se contrae y retrae, pero no con tanta fuerza como el cuerpo uterino. Durante algunas semanas, el segmento uterino inferior se transforma, de una subestructura definida de dimensiones suficientes para permitir el paso de la cabeza fetal a un istmo uterino casi imperceptible situado entre el cuerpo y el orificio interno del cuello uterino. El epitelio del cuello uterino se remodela en grado considerable con el parto y esto puede tener beneficios para la salud. Adot y otros observaron que cerca de 50% de las mujeres con displasia de alto grado experimenta regresión después del parto vaginal. Caneciro y otros observaron una regresión similar aproximadamente en 60%, no obstante, el tipo de parto. Después del parto, el fondo del útero contraído se encuentra debajo del ombligo. En esencia, consiste en el miometrio cubierto de serosa y revestido por decidua basal. Las paredes anterior y posterior, que son adyacentes y se encuentran en contacto, miden entre 4 y 5 centímetros de espesor cada una. Durante el puerperio inmediato, el útero pesa alrededor de 1000 gramos.
Puesto que sus vasos se hallan comprimidos por el miometrio contraído, el aspecto de un corte de útero es isquémico si se lo compara con el útero grávido hiperémico de color púrpura rojizo. La involución del miometrio es un proceso en verdad notorio de fuerzas de destrucción o desestructuración. 2 días después del parto, el útero empieza a involucionar, como se muestra en la figura 36.2. Como lo subraya Itten, los estudios que describen la velocidad con la que disminuye de peso el útero en el puerperio son de mala calidad. El mejor cálculo es el que dice que a la semana el útero pesa aproximadamente 500 gramos, a las 2 semanas cerca de 300 gramos y a las 4 semanas la involución es completa y el útero pesa cerca de 100 gramos. Después de cada parto sucesivo, el útero queda un poco más grande que antes del último embarazo. El número total de células musculares no disminuye de manera notoria y, por el contrario, las células individuales decrecen de forma evidente. Datos ecográficos. El tamaño del útero se reduce de forma rápida en la primera semana, figura 36.3. El útero y el endometrio regresan a su tamaño pregrávido hacia las 8 semanas después del parto. En un estudio de 42 puérperas sanas, Tekai y Houpil la identificaron líquido en la cavidad endometrial en 78% a las 2 semanas, 52% a las 3 semanas, 30% a las 4 semanas y 10% a las 5 semanas. Hasta 2 meses después del parto es posible identificar restos en la cavidad uterina. Belachewa y otros utilizaron ecografías tridimensionales y observaron tejido intracavitario en 33% de sus pacientes el primer día, 95% el día 7, 87% el día 14 y 28% el día 28. Hacia el día 56, la cavidad pequeña se encontraba vacía. Por último, con el uso del ultrasonido Doppler, Son y otros describieron una resistencia vascular continuamente creciente de la arteria uterina durante los primeros 5 días posparto, decidua y regeneración endometrial. Puesto que la separación de la placenta y membranas abarca la capa esponjosa, la decidua basal no se desprende. El espesor de la decidua restante es muy variable, su aspecto es irregular y se encuentra infiltrada de sangre, especialmente en el sitio placentario, figura 36.2. En los primeros 2 o 3 días después del parto, la decidua restante se diferencia formando 2 capas. La capa superficial se necrosa y desprende en forma de loquios. La capa basal adyacente al miometrio permanece intacta y constituye el origen del endometrio nuevo. Este se origina gracias a la proliferación de los vestigios glandulares endometriales y el estroma del tejido conjuntivo interglandular. La regeneración endometrial es rápida, con excepción del sitio placentario. Aproximadamente en una semana, la superficie libre se cubre de epitelio. Sharman identificó al endometrio completamente restablecido en todas las muestras de biopsia obtenidas desde el 16º día en adelante. Parte del proceso de reparación normal es una endometritis histológica. Además, se observan cambios inflamatorios microscópicos característicos de salpingitis aguda en casi 50% de las mujeres entre los 5 y 15 días, pero estos datos no reflejan infección. Aspectos clínicos. Entuertos. En la primípara, el útero tiende a mantenerse en contracción tónica después del parto. Sin embargo, en la multípara suele contraerse de manera vigorosa a determinados intervalos, lo cual da lugar a los entuertos, que son similares, pero casi siempre más leves que los consecutivos a las contracciones del trabajo de parto. Estos dolores son más intensos conforme aumenta la paridad y se intensifican cuando el recién nacido succiona el seno materno, tal vez por la liberación de oxitocina. Por lo general disminuyen y pierden intensidad hacia el tercer día. Se han observado entuertos persistentes en mujeres con infección uterina puerperal. Loquios. Al principio del puerperio, el desprendimiento del tejido decidual origina secreciones vaginales en cantidad variable. Las secreciones se denominan loquios y constan de eritrocitos, decidua desprendida, células epiteliales y bacterias. Durante los primeros días después del parto, la sangre los tiñe de color rojo y se conocen como lochia rubra.
Sin embargo, después de 3 o 4 días los loquios palidecen, lochia serosa, y luego del 10º día, por una mezcla de leucocitos y reducción de los líquidos, los loquios adquieren una coloración blancuzca o amarillenta, lochia alba. Los loquios duran en promedio entre 24 y 36 días. Involución del sitio placentario. La expulsión completa del sitio placentario tarda hasta 6 semanas. Inmediatamente después del parto, el sitio placentario es del tamaño de la palma de la mano. En las primeras horas después del parto consta de numerosos vasos trombosados que finalmente se organizan, figura 36, 2. Hacia el final de la segunda semana mide de 3 a 4 centímetros de diámetro. La involución del sitio placentario es un proceso exfoliativo motivado en gran parte cuando la proliferación de endometrio nuevo debilita el sitio de la implantación. Por lo tanto, la involución no es solamente una absorción in situ. La exfoliación consta tanto de extensión de endometrio desde los bordes del sitio placentario, así como en la formación de tejido endometrial desde las glándulas y estroma que quedan en la parte profunda de la decidua basal después de la separación placentaria. Anderson y Davis concluyeron que la exfoliación del sitio placentario resulta del desprendimiento de tejidos superficiales infartados y necrosados después del proceso de remodelación, subinvolución. En la mayor parte de los casos, la involución uterina se detiene por la presencia de una infección, fragmentos placentarios u otras causas. Esta subinvolución se acompaña de loquios prolongados y de hemorragia uterina irregular o excesiva. En la exploración bimanual, el útero es más grande y blando de lo esperado. Algunos médicos recomiendan administrar ergonovina o metilergonovina, 0,2 miligramos cada 3 a 4 horas durante 24 a 48 horas, para el tratamiento de este trastorno, pero su eficacia es cuestionable. De estos, en Estados Unidos solo existe metilergonovina. En caso de infección, con los antibióticos casi siempre se obtiene una buena respuesta. En un estudio inicial, Wager y otros informaron que casi 33% de los casos de infección uterina puerperal es efecto de Chlamydia trachomatis. El tratamiento empírico con acitromicina o doxiciclina por lo general permite la resolución no obstante la causa bacteriana. Otra causa de subinvolución es la remodelación incompleta de las arterias uteroplacentarias. Estas arterias anormales se encontraban llenas de trombos y carecían de revestimiento endotelial. También se observaron trofoblastos perivasculares en las paredes, lo cual sugiere una interacción aberrante entre las células uterinas y el trofoblasto. Hemorragia puerperal tardía. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos define la hemorragia posparto secundaria como aquella pérdida sanguínea que se presenta 24 horas a 12 semanas después del parto. Se presenta una hemorragia uterina, preocupante desde el punto de vista clínico, 1 a 2 semanas en casi 1% de las mujeres. Muchas veces la hemorragia se debe a una involución anormal del sitio placentario. En ocasiones es resultado de la retención de un fragmento placentario o por un pseudoaneurisma de la arteria uterina. Por lo general, este presenta necrosis y depósito de fibrina y al final puede formar el llamado pólipo placentario. A medida que se desprende la escara del pólipo del miometrio, la hemorragia puede ser súbita. Como se describe en el capítulo 56, página 1118, la enfermedad de von Willebrand y otras coagulopatías hereditarias también provocan hemorragia puerperal tardía. Pocas mujeres con hemorragia tardía muestran retención de restos placentarios. Por esta razón no se realizan legrados sistemáticos. Otra inquietud es que el legrado aumenta la hemorragia al arrancar una parte del sitio de la implantación. Por consiguiente, en una paciente estable, si el estudio ecográfico muestra una cavidad vacía, se administra oxitocina, metilergonovina o un análogo de prostaglandinas. Se agregan antimicrobianos si se sospecha infección uterina. Cuando se observan coágulos grandes en la cavidad uterina mediante una ecografía, se considera entonces un legrado suave por aspiración. De otra manera, se practica el legrado solo cuando persiste una hemorragia considerable o recurre después del tratamiento médico. Vías urinarias. La hiperfiltración glomerular normal inducida por el embarazo persiste durante el primer día del puerperio, pero se restablece en unas 2 semanas. También, los uréteres dilatados y las pelvis renales vuelven a su estado pregrávido durante 2 a 8 semanas después del parto.
Durante el puerperio las infecciones urinarias constituyen una inquietud por la dilatación del sistema colector aunada a la presencia de orina residual y bacteriuria en una vejiga traumatizada. El traumatismo vesical se vincula de manera más estrecha con la duración del trabajo de parto y, hasta cierto grado, es un acompañante normal del parto vaginal. Funel y otros realizaron cistoscopia inmediatamente después del parto y describieron grados variables de hemorragia y edema submucosos. En el puerperio, la vejiga tiene una mayor capacidad y una insensibilidad relativa a la presión en su interior. Por ello, son frecuentes la sobredistensión, el vaciamiento incompleto y el exceso de orina residual. Su tratamiento se analiza en la página 676. Es raro que la incontinencia urinaria se manifieste durante el puerperio. Sin embargo, en los años después del parto se vigila la posibilidad de incontinencia urinaria y otros trastornos del piso pélvico. En la página 588 se describe esto con mayor detalle. Peritoneo y pared abdominal. Los ligamentos ancho y redondo tardan tiempo considerable en recuperarse de la distensión y la relajación que ocurren durante el embarazo. Como resultado de la rotura de las fibras elásticas en la piel y la distensión prolongada que origina el útero grávido, la pared abdominal permanece blanda y flácida. Cuando el abdomen se encuentra muy flácido o péndulo, basta con un cinturón tradicional. El sujetador abdominal constituye una medida cuando mucho temporal. Deben transcurrir varias semanas para que estas estructuras se normalicen. El ejercicio favorece la recuperación. El ejercicio empieza en cualquier momento después del parto vaginal y cuando disminuye el dolor abdominal después de una cesárea. A menudo aparecen estrías abdominales llamadas estrías gravídicas, página 51. Con excepción de algunas estrías, la pared abdominal vuelve al aspecto que tenía antes del embarazo. No obstante, si los músculos se mantienen atónicos, la pared abdominal también permanece laxa. Algunas veces hay separación notable de los músculos del recto, diástasis del recto. Parámetros hematológicos e hipervolemia del embarazo. Cambios hematológicos y de la coagulación. Durante el trabajo de parto y poco después, pueden presentarse leucocitosis y trombocitosis profusas. La cifra leucocítica alcanza en ocasiones hasta 30.000 por microlitro, con predominio de granulocitos, y se acompaña de linfopenia relativa y eosinopenia absoluta. En condiciones normales, la concentración de hemoglobina y el hematócrito varían en forma moderada durante los primeros días del puerperio. Sin embargo, si descienden por debajo de la cifra anterior al trabajo de parto, es probable que la mujer haya perdido una cantidad considerable de sangre, capítulo 41, página 781. Al final del embarazo, se observa una serie de cambios en los análisis de la coagulación. Estos se describen en la página 57 y se enumeran en el apéndice, página 1288. Muchos de estos persisten durante el puerperio. El fibrinógeno plasmático permanece elevado cuando menos durante la primera semana, al igual que la velocidad de sedimentación globular. Hipervolemia inducida por el embarazo. Cuando la cantidad de sangre alcanzada por la hipervolemia normal del embarazo se pierde en forma de hemorragia puerperal, el volumen sanguíneo se restablece casi de inmediato hasta igualar el que había antes del embarazo, capítulo 41, página 781. Si se pierde menos durante el parto, al parecer en la mayoría de las mujeres el volumen casi se restablece una semana después del parto. El gasto cardíaco suele mantenerse elevado durante 24 a 48 horas posparto y declina hasta parámetros pregestacionales en 10 días. Los cambios de la frecuencia cardíaca siguen ese mismo patrón. La resistencia vascular sistémica sigue uno inverso, figura 36, 4. Se mantiene en los límites menores característicos del embarazo hasta los 2 días posparto y después empieza a aumentar de modo constante hasta las cifras pregestacionales normales. El embarazo normal se acompaña de un incremento considerable del agua y sodio extracelular, y la diuresis puerperal constituye la inversión fisiológica de este proceso. Chesley y otros demostraron una reducción del espacio de sodio de unos 2 litros durante la primera semana de puerperio. Esto corresponde a la pérdida de hipervolemia residual del embarazo.
En la preeclampsia, muchas veces la retención patológica de líquido antes del parto y la diuresis puerperal son abundantes, capítulo 40, página 768. La diuresis puerperal provoca que la mujer baje entre 2 y 3 kilos de peso, que se agregan a los 5 o 6 kilos del parto y la hemorragia normal. Probablemente esta pérdida de peso alcanza su punto máximo hacia el final de la segunda semana de puerperio. Por lo tanto, los kilogramos adicionales al peso previo al embarazo probablemente representan depósitos de grasa que persisten. Según Schauberger y otros, las mujeres llegan a su peso previo al embarazo 6 meses después del parto, pero conservan un promedio de 1,4 kilos. Mamás y lactancia. Anatomía de la mama y sus productos. Cada glándula mamaria madura está formada por 15 a 25 lóbulos, los cuales se disponen en forma radial y se encuentran separados por diversas cantidades de grasa. Cada lóbulo consta de varios lobulillos, que a su vez están formados por numerosos alvéolos. Cada uno de estos recibe un pequeño conducto que se une con otros hasta formar un conducto más grande para cada lóbulo, como se muestra en la figura 36.5. Los conductos galactóforos llegan hasta el pezón, donde forman pequeños orificios definidos. El epitelio secretor alveolar sintetiza los diversos componentes de la leche, descritos a continuación. Después del parto, las mamás empiezan a secretar calostro, un líquido de color amarillo limón. Casi siempre puede extraerse del pezón hacia el segundo día del puerperio. En comparación con la leche madura, el calostro contiene más minerales y aminoácidos. También tiene más proteínas, en mayor proporción correspondientes a globulinas y en menor a azúcar y grasa. La secreción persiste durante unos 5 días a 2 semanas y a lo largo de las 4 semanas siguientes se convierte de manera gradual en leche madura. El calostro posee anticuerpos y su contenido de inmunoglobulina A protege al recién nacido contra los microorganismos intestinales. Otros factores de resistencia del huésped que se observan en el calostro y la leche son complemento, macrófagos, linfocitos, lactoferrina, lactoperoxidasa y lisocimas. La leche madura es un líquido biológico complejo y dinámico compuesto por grasa, proteínas, carbohidratos, factores bioactivos, minerales, vitaminas, hormonas y numerosos productos celulares. La concentración y el contenido de la leche humana cambian incluso durante una única alimentación y depende de la alimentación materna, la edad del lactante, la salud y sus necesidades. La madre lactante produce con facilidad 600 mililitros de leche por día y el aumento ponderal gestacional tiene muy pocos efectos sobre su cantidad o calidad ulterior. La leche es isotónica con el plasma y la lactosa produce la mitad de la presión osmótica. Los aminoácidos esenciales se derivan de la sangre y los no esenciales provienen en parte de la sangre o se sintetizan en la glándula mamaria. La mayor parte de las proteínas de la leche es específica e incluye lactoalbúmina alfa, lactoglobulina beta y caseína. Los alvéolos producen ácidos grasos a partir de la glucosa y se secretan por un proceso similar al apocrino. La leche humana contiene todas las vitaminas, pero en cantidades variables. La vitamina K es prácticamente ausente, por lo que se administra una dosis intramuscular al recién nacido, capítulo 33, página 644. El contenido de vitamina D es reducido, 22 unidades por mililitro. Por ello, la Academia Americana de Pediatría recomienda administrar un complemento al recién nacido. El suero de la leche contiene abundante interleucina 6. La leche humana tiene una proporción entre suero y caseína de 60/40, considerada ideal para la absorción. Al parecer, la prolactina se secreta de forma activa hacia la leche mamaria. Se ha identificado el factor de crecimiento epidérmico en la leche humana y, debido a que no lo destruyen las enzimas proteolíticas gástricas, puede absorberse y facilitar el crecimiento y la maduración de la mucosa intestinal del recién nacido. Otros componentes fundamentales de la leche humana son lactoferrina, melatonina, oligosacáridos y ácidos grasos esenciales. Endocrinología de la lactancia. Los mecanismos humorales y neurales de la lactancia son complejos. Al parecer, participan la progesterona, estrógenos y lactógeno placentario, así como la prolactina, el cortisol y la insulina para estimular el crecimiento y el desarrollo del aparato secretor.
Durante el parto, la concentración de progesterona y estrógenos disminuye de manera abrupta e intensa. Esta reducción elimina el efecto inhibidor de la progesterona sobre la producción de lactoalbúmina alfa. La elevación de la lactoalbúmina alfa estimula a la lactosa sintasa para aumentar la lactosa de la leche. La ausencia de progesterona también posibilita que la prolactina actúe sin oposición y estimule la producción de lactoalbúmina alfa. La serotonina se produce en las células epiteliales mamarias y tiene una función importante al mantener la producción de leche. Esto explica la producción reducida de leche en las mujeres que reciben inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. El estímulo repetitivo de la alimentación al seno materno regula, al menos en parte, la intensidad y duración de la lactancia ulterior y el vaciado de la leche del pecho. La prolactina es indispensable para la lactancia, y las mujeres con necrosis hipofisaria extensa, síndrome de Sheehan, no pueden amamantar. Capítulo 58, página 1163. La prolactina plasmática desciende después del parto hasta alcanzar la concentración anterior al embarazo, pero cada succión del recién nacido desencadena su elevación. Se ha propuesto que un estímulo proveniente de la mama produce la liberación de dopamina, factor inhibidor de la prolactina, a partir del hipotálamo, lo cual induce a su vez, de manera transitoria, una mayor secreción de prolactina. La neurohipófisis secreta oxitocina de manera pulsátil. Esta sustancia estimula la expresión de leche en la mama lactante al ocasionar la contracción de las células mioepiteliales en los alvéolos y los pequeños conductos galactóforos, figura 36, 4. La expulsión de leche, o descenso, es un reflejo que induce en particular la succión y estimula la liberación de oxitocina por la neurohipófisis. El reflejo puede activarse incluso por el llanto del recién nacido e inhibirse por un sobresalto o presión emocional. Consecuencias inmunitarias de la alimentación al seno materno. La leche humana contiene varias sustancias inmunitarias protectoras, como inmunoglobulina A, secretora y factores del crecimiento. Los anticuerpos de la leche humana se dirigen específicamente contra los antígenos del ambiente materno como Escherichia coli. En consecuencia, los lactantes alimentados al seno materno exhiben menor tendencia a padecer infecciones intestinales que los que se alimentan con biberón. Además, la leche humana ofrece protección contra infecciones por rotavirus, causa importante de gastroenteritis infantil. Además, el riesgo de dermatitis atópica e infecciones respiratorias disminuye. Bartik y Reynolds calculan que es posible reducir la carga económica tan importante que representan las enfermedades pediátricas únicamente aumentando la alimentación al seno materno. La función que desempeñan los linfocitos de la leche materna en los procesos inmunitarios ha suscitado gran interés. La leche contiene linfocitos T y B, pero al parecer los linfocitos T son distintos respecto de los de la sangre. De manera específica, los linfocitos T de la leche están formados casi de manera exclusiva por células que poseen antígenos específicos de membrana. Se piensa que estas células T de memoria constituyen otra vía por la cual el recién nacido se beneficia de la experiencia inmunitaria de la madre. Lactancia. La leche humana es el alimento ideal para el recién nacido y proporciona nutrimentos específicos para la edad, así como factores inmunitarios y sustancias antibacterianas. La leche también contiene factores que actúan como señales biológicas para promover el crecimiento y la diferenciación celulares. La Academia Americana de Pediatría proporcionó una lista de beneficios del amamantamiento, cuadro 36, 2. Los beneficios del amamantamiento son de largo plazo tanto para la madre como para el recién nacido. Por ejemplo, las mujeres que han amamantado tienen menor riesgo de padecer cáncer mamario y sus hijos desarrollan mayor inteligencia como adultos, independientemente de una gran variedad de factores que pueden contribuir a ello. El amamantamiento se vincula con una menor retención de peso posparto. Además, la frecuencia de síndrome de muerte súbita infantil es mucho menor entre los lactantes que reciben alimentación al seno materno. Más aún, las mujeres que comunicaron amamantamiento durante al menos 2 años seguidos en el estudio sobre la salud de las enfermeras, tuvieron un riesgo 23% menor de cardiopatía coronaria.
Por estas razones, la Academia Americana de Pediatría respalda las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la alimentación exclusiva al seno materno durante 6 meses, evitando así el contacto con las proteínas de la leche de vaca. El director general del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos especifica algunas barreras para la lactancia y sugiere una serie de medidas prácticas para superarlas. Ciertas iniciativas educativas que incluyen el asesoramiento del padre y compañeros mejoran estos índices. La iniciativa Hospital Amigo de los Niños es un programa internacional ideado para aumentar las tasas de amamantamiento exclusivo y ampliar su duración. Se basa en los 10 pasos para amamantar con éxito de la Organización Mundial de la Salud, cuadro 36.3. En todo el mundo, casi 20.000 hospitales cuentan con la designación de Amigos del Niño. Forrester Knaus y otros describen ciertas tendencias exitosas hacia la alimentación exclusivamente al seno materno en Suiza durante 9 años, donde se implementó una iniciativa de hospitales aptos para bebés. Sin embargo, en el año 2011 en Estados Unidos, menos de 10% de los nacimientos en 43 estados y en el Distrito de Columbia ocurrieron en hospitales aptos para bebés. En un estudio grande de población, menos de 66% de los recién nacidos de término habían sido alimentados exclusivamente al seno materno en el momento de su baja hospitalaria. También existe una variedad de recursos individuales disponibles para las madres que amamantan e incluyen información en línea de la Academia Americana de Pediatría y la Liga Internacional de la Lactancia. Cuidados de las mamás. Los únicos cuidados que necesita el pezón son la higiene y la atención de las fisuras. Estas últimas producen dolor durante el amamantamiento y pueden tener una influencia deletérea sobre la producción de leche. Dichas grietas también proveen un sitio de ingreso para bacterias piógenas. La leche seca se acumula en los pezones y los irrita, de tal manera que es recomendable limpiar la areola con agua y algún jabón suave antes y después de ofrecer el pecho. En caso de irritación o fisuras del pezón, puede ser necesario aplicar lanolina tópica y algún protector durante 24 horas o más. Si las grietas son graves, no debe permitirse al lactante mamar en el lado afectado. En su lugar, se vacía la mama regularmente con una bomba hasta que las lesiones cicatricen. Algunas veces estas fisuras resultan cuando el recién nacido no se afianza bien al seno materno. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos ha examinado la técnica más adecuada para acomodar a la madre y el recién nacido durante la lactancia. Contraindicaciones para la lactancia. La alimentación al seno materno se contraindica en las mujeres que consumen sustancias ilícitas o que beben alcohol en exceso, las que tienen un recién nacido con galactosemia, las contagiadas con el virus de inmunodeficiencia humana, las que padecen tuberculosis activa sin tratamiento, las que consumen ciertos fármacos, y las que se encuentran bajo tratamiento contra cáncer mamario. Desde hace tiempo se considera que el amamantamiento es uno de los métodos de transmisión del virus de inmunodeficiencia humana y está prohibido en países en desarrollo donde existe una alimentación adecuada, capítulo 65, página 1282. Otras infecciones víricas no son contraindicación para la lactancia. Por ejemplo, en la infección por citomegalovirus en la madre, la leche materna contiene virus y anticuerpos. Además, si bien el virus de la hepatitis B se excreta en la leche, la alimentación al seno materno no se contraindica mientras se administra inmunoglobulina de hepatitis B a estos recién nacidos. La hepatitis C materna no es una contraindicación debido a que no se ha demostrado que la infección se transmita. También las mujeres con virus del herpes simple activo pueden amamantar a sus hijos siempre y cuando no existan lesiones en la mama y se laven las manos antes del amamantamiento. Fármacos secretados en la leche. La mayor parte de los fármacos que recibe la madre se secreta en la leche materna. Sin embargo, la cantidad de fármaco que ingiere el recién nacido es casi siempre muy baja. Su excreción depende de una serie de factores como la concentración del fármaco en el plasma, el grado de fijación a las proteínas, el pH del plasma y la leche, el grado de ionización, la liposolubilidad y el peso molecular. La relación existente entre la concentración del fármaco en la leche materna y la del plasma materno se denomina índice de concentración farmacológica entre leche y plasma.
La mayor parte de los fármacos tiene un índice entre leche y plasma igual o menor de 1, casi 25% posee un índice mayor de 1 y cerca de 15% un índice mayor de 2. En condiciones ideales, para disminuir al mínimo la exposición del lactante, la selección de medicamentos para la madre debe inclinarse por aquellos con semivida más breve, menor absorción oral y menos liposolubilidad. Si se requieren múltiples fármacos diarios, entonces la madre debe tomar cada uno después del amamantamiento más cercano. Los fármacos de dosis única diaria pueden consumirse apenas antes del intervalo más prolongado de sueño del lactante, por lo general al acostarse. Solo unos cuantos fármacos están contraindicados mientras se amamanta. Los fármacos citotóxicos interfieren con el metabolismo celular y pueden causar supresión inmunitaria o neutropenia, modificar el crecimiento, por lo menos desde el punto de vista teórico, incrementar el riesgo de cáncer en la niñez. Algunos de estos fármacos son la ciclofosfamida, ciclosporina, doxorubicina, metotrexato y micofenolato. Cuando la administración de un medicamento suscita preocupación, deben definirse la relevancia del tratamiento y la disponibilidad de alguna alternativa más segura. Si es posible, hay que reducir la exposición del recién nacido, para lo cual se le solicita a la madre que tome el fármaco inmediatamente después de alimentar a su hijo. Los datos sobre cada fármaco se pueden obtener en la página de internet de los Institutos Nacionales de Salud, LACNID, en línea. Los isótopos radiactivos del cobre, galio, indio, yodo, sodio y tecnecio aparecen con rapidez en la leche materna. Se recomienda consultar a un especialista en medicina nuclear antes de realizar cualquier estudio imagenológico con estos isótopos, página 934. El objetivo es utilizar el isótopo radiactivo que tenga el menor tiempo de excreción en la leche materna. La madre debe exprimir sus mamas antes del estudio y guardar suficiente leche en el congelador para alimentar al lactante. Después del estudio exprime otra vez las mamás para conservar la producción de leche, pero desecha la leche producida mientras exista radiactividad. Esto varía de 15 horas hasta 2 semanas, según el isótopo empleado. Es importante señalar que el yodo radiactivo se concentra y persiste en la tiroides. En la página 1231 se discuten diversas consideraciones especiales. Ingurgitación mamaria. Este fenómeno es frecuente en las mujeres que no alimentan al seno materno y se caracteriza por salida de leche y dolor mamario. Estas molestias alcanzan su punto máximo entre 3 y 5 días después del parto. Hasta 50% de las mujeres que la padecen necesitan analgésicos para aliviar el dolor y hasta 10% manifiesta dolor intenso hasta durante 14 días. La evidencia resulta insuficiente como para respaldar cualquier tratamiento específico. Se puede proporcionar soporte a las mamas con algún sujetador de tamaño adecuado, un sujetador especial o deportivo. Los fomentos fríos y analgésicos orales durante 12 a 24 horas ayudan a la molestia. No se recomienda administrar fármacos ni hormonas para suspender la lactancia. Antes del renacimiento de la alimentación al seno materno era frecuente la fiebre causada por la ingurgitación mamaria. En un estudio, Almeida y Kitay publicaron que 13% de las puérperas padecía fiebre por ingurgitación mamaria, que variaba de 37,8 a 39 grados. La fiebre rara vez persiste durante más de 4 a 16 horas. La frecuencia y magnitud de la ingurgitación, y la fiebre que la acompaña, son mucho menores si la mujer alimenta al seno materno. Es importante excluir otras causas de fiebre, principalmente infecciones. De estas, la mastitis es la infección del parénquima mamario. Es relativamente común en las mujeres lactantes y se describe en el capítulo 37, página 691. Otros problemas con la lactancia. En los pezones invertidos, los conductos lactíferos se abren directamente hacia una depresión en el centro de la areola. En estos casos se dificulta la alimentación al seno materno. Cuando la depresión no es profunda, se puede obtener leche con una bomba. Cuando el pezón se encuentra muy invertido, es importante que la mujer haga lo posible por extraer el pezón con los dedos durante los últimos meses del embarazo. Las mamás accesorias, polimastia o pezones accesorios, politelia, se forman a lo largo del surco mamario embrionario.
también llamada línea de la leche, se extiende desde la axila hasta la región inguinal en forma bilateral. En algunas mujeres también existe una mama vulvar. La frecuencia de tejido mamario ectópico varía de 0,22 a 6% en la población general. Estas mamas en ocasiones son tan pequeñas que se confunden con lunares pigmentados o, cuando carecen de pezón, con linfadenopatía o lipomas. La polimastia carece de importancia obstétrica, pero algunas mamas accesorias que se hipertrofian durante el embarazo o manifiestan ingurgitación en el puerperio provocan molestias y ansiedad. El galactosel es un conducto lactífero que se obstruye por la presencia de secreciones espesas. La cantidad por lo general es pequeña, pero el exceso forma una masa fluctuante, galactosele, que provoca síntomas opresivos y adquiere el aspecto de un absceso. Algunas veces desaparece espontáneamente y otras requiere de aspiración. La cantidad de leche secretada varía considerablemente. Esto depende no solo de la salud general de la madre, sino también del desarrollo de la glándula mamaria. En raras ocasiones, la secreción está ausente, agalactía. Otras veces la secreción mamaria es excesiva, poligalactía. Atención de la madre durante el puerperio. Atención hospitalaria. Durante las primeras 2 horas después del parto se debe medir la presión arterial y el pulso cada 15 minutos o con más frecuencia si está indicado. La temperatura se mide cada 4 horas durante las primeras 8 horas y luego cuando menos cada 8 horas. También se vigila el volumen de la hemorragia vaginal y se palpa el fondo uterino para asegurar su contracción. En caso de identificar relajación, se aplica masaje al útero a través de la pared abdominal hasta que permanece contraído. Algunas veces se requiere la adición de uterotónicos. En ocasiones se acumula sangre dentro del útero sin que haya hemorragia externa. Este fenómeno puede identificarse en forma inmediata al advertir aumento del volumen uterino durante la palpación del fondo en las primeras horas posparto. La posibilidad de una hemorragia abundante es mayor en el posparto inmediato e incluso en los casos normales el útero se vigila de manera estrecha cuando menos durante 1 hora después del parto. La hemorragia posparto se analiza en el capítulo 41, página 783. Cuando se administra analgesia regional o anestesia general para el trabajo de parto o el parto, la madre debe permanecer bajo observación en un área de recuperación con el equipo y el personal adecuados. La mujer empieza a caminar pocas horas después del parto. Sin embargo, cuando menos durante la primera deambulación, alguna persona debe acompañar a la paciente para ayudarla en caso de lipotimia. Entre las diversas ventajas confirmadas de la deambulación inmediata figuran las complicaciones vesicales menores y el estreñimiento menos frecuente. La deambulación de forma inmediata reduce la frecuencia de trombosis venosa puerperal y las embolías pulmonares. Casi 50% de los eventos tromboembólicos que acompañan al embarazo surge durante el puerperio. Jacobsen y otros publicaron que la embolia pulmonar es más frecuente en las primeras 6 semanas del puerperio. En un estudio reciente de puérperas en el hospital de Parkland, la frecuencia de tromboembolías venosas fue de 0,008% después del parto vaginal y de 0,04% después de la cesárea. Esta frecuencia tan baja se atribuye a la deambulación inmediata. En el capítulo 52, página 1029, se describen los factores de riesgo y otras medidas útiles para reducir la frecuencia de tromboembolias. En las mujeres que tuvieron un parto vaginal no existen restricciones alimenticias. 2 horas después del parto vaginal normal, en ausencia de complicaciones, la mujer puede comer. De acuerdo con el Consejo Nacional de Investigación del Consejo de Alimentación y Nutrición, capítulo 9, página 178, durante la lactancia es necesario aumentar ligeramente la cantidad de calorías y proteínas que se consumieron durante el embarazo. En ausencia de lactancia, los requisitos alimenticios son los mismos que en la mujer no grávida. En el hospital de Parkland se acostumbra a prolongar el hierro complementario cuando menos durante 3 meses después del parto y verificar el hematócrito en la primera consulta puerperal. Cuidados perineales. Es importante instruir a la mujer para que limpie la vulva de la porción anterior hacia la posterior, de la vulva hacia el ano. La aplicación de una bolsa de hielo en el perineo ayuda a reducir el edema y el dolor durante las primeras horas si hay una laceración o una episiotomía.
La mayoría de las mujeres también parece obtener cierto alivio con la aplicación periódica de un anestésico local en nebulización. Las molestias acentuadas suelen indicar un problema, como un hematoma en el primer día o alrededor de él y una infección después del tercer o cuarto día, página 689 y página 790. El dolor intenso perineal, vaginal o rectal siempre exige una inspección y palpación cuidadosas. A partir de las primeras 24 horas después del parto, el calor húmedo en forma de baños de agua tibia ayuda a reducir el dolor local. También se permiten los baños de tina después de los partos sin complicaciones. Las más de las veces, la incisión de episiotomía cicatriza de manera firme y es casi asintomática para la tercera semana. En algunos casos raros, el cuello uterino y en ocasiones una parte del cuerpo uterino, se proyectan por la vulva después del parto. Este fenómeno se acompaña de diversos grados de prolapso de las paredes vaginales anterior y posterior. Los síntomas incluyen un tumor palpable en el introito, dificultades en la micción o presión. El prolapso puerperal mejora con el tiempo conforme disminuye el peso del útero al involucionar. Como medida temporal en las mujeres con un prolapso pronunciado, es posible suspender el útero con un pesario. Función vesical. En la mayor parte de los hospitales se administran líquidos intravenosos en el trabajo de parto y durante una hora después del parto. Es común que se administre oxitocina luego del parto, en dosis que poseen un efecto antidiurético y a menudo se produce un llenado vesical rápido. Además, tanto la sensibilidad vesical como la capacidad de vaciado espontáneo se encuentran reducidas por la analgesia local o de conducción, y por episiotomía o laceraciones, tanto como por el parto instrumentado. Por ende, la retención urinaria con distensión vesical excesiva es frecuente al inicio del puerperio. Ching Chung y otros informaron retención urinaria en 4% de los embarazos de término obtenidos por vía vaginal. Museluite y otros notificaron retención en 4,7% de las mujeres sometidas a analgesia epidural durante el trabajo de parto. Los factores de riesgo que incrementaron la posibilidad de retención fueron primiparidad, inducción o conducción del trabajo de parto con oxitocina, laceraciones perineales, parto instrumentado, sondeo durante el trabajo de parto y una duración mayor de 10 horas de este. Para evitar la distensión vesical excesiva, se necesita mantener a la mujer bajo observación después del parto para cerciorarse de que la vejiga no se llena de manera excesiva y que se vacía en forma correcta con cada micción. Algunas veces la vejiga distendida se palpa por encima del pubis o puede revelarse en el abdomen de manera indirecta al elevar el fondo uterino por arriba de la cicatriz umbilical. Vanos y van der Linden investigaron el uso de un sistema ecográfico automático para detectar volúmenes vesicales elevados y, por lo tanto, retención urinaria posparto. Si una mujer no orina en las primeras 4 horas después del parto, es probable que no consiga hacerlo. Si tiene problema para la micción de manera inicial, también es posible que tenga problemas adicionales. Se efectúa una exploración en busca de hematomas perineales y de vías genitales. Con una vejiga sobredistendida, se coloca una sonda a permanencia hasta que se resuelven los factores causales. Incluso en ausencia de una causa evidente conviene dejar la sonda cuando menos 24 horas. De esta manera se evitan las recurrencias y es posible al mismo tiempo la recuperación del tono y la sensibilidad vesicales. Al extraer la sonda debe demostrarse que la paciente puede orinar en forma adecuada. Si no lo logra después de 4 horas, es necesario sondear de nueva cuenta y el volumen urinario se cuantifica. Si hay más de 200 mililitros, la vejiga no funciona en forma apropiada y la sonda se deja un día más. Si se obtienen menos de 200 mililitros de orina, la sonda se extrae y la vejiga se vigila como se describió. Harris y otros publicaron que 40% de estas mujeres desarrolla bacteriuria, de tal manera que parece razonable administrar un tratamiento antimicrobiano de dosis única o con un esquema corto una vez que se extrae la sonda. Dolor, estado anímico y estado cognitivo. Las molestias por la cesárea y sus causas se describen en el capítulo 30, página 605.
Durante los primeros días después del parto vaginal, la mujer se siente molesta por una amplia variedad de razones, como los entuertos, la episiotomía y las laceraciones, la ingurgitación mamaria y, en ocasiones, una cefalea por punción de la dura madre durante el bloqueo. Los analgésicos suaves que contienen codeína, ácido acetilsalicílico o paracetamol, de preferencia en combinación, se administran con tanta frecuencia como cada 3 horas durante los primeros días. Muchas mujeres padecen cierto grado de depresión durante algunos días después del parto. Es probable que la denominada depresión posparto sea producto de varios factores, entre ellos el decaimiento emocional posterior a la excitación y los temores experimentados durante el embarazo y el parto, las molestias del puerperio inmediato, la fatiga por la privación de sueño, la ansiedad en cuanto a la capacidad de proveer atención adecuada al lactante y las preocupaciones por la imagen corporal. En la mayoría de las mujeres, el tratamiento eficaz incluye previsión, detección y consuelo. Este trastorno suele ser leve y autolimitado a 2 a 3 días, si bien en ocasiones dura hasta 10. Si estas manifestaciones de talante persisten o empeoran, se realiza una valoración de los síntomas de depresión mayor, capítulo 61, página 1205. Las ideas suicidas o infanticidas se tratan como urgencias. Puesto que la depresión posparto mayor recurre en al menos 25% de las mujeres en embarazos posteriores, algunos autores recomiendan iniciar la profilaxis farmacológica en etapas avanzadas del embarazo o en el puerperio inmediato. Por último, los cambios hormonales puerperales en algunas mujeres repercuten en la función cerebral. Van Beers y otros compararon una medida de función ejecutiva en puérperas y testigos, observando cierta disminución en las primeras. Problemas neuromusculares y articulares. Neuropatías obstétricas. La compresión de las ramas del plexo lumbosacro durante el trabajo de parto produce en ocasiones una neuralgia intensa o un dolor tipo calambre que se extiende a lo largo de una o ambas piernas en cuanto la cabeza del producto desciende dentro de la pelvis. Si el nervio se lesiona, el dolor persiste después del parto y se acompaña de diversos grados de pérdida sensible o parálisis muscular. En algunos casos existe pie péndulo, el cual puede ser secundario a una lesión a nivel de las raíces lumbosacras, el plexo lumbosacro, el nervio ciático o el ciático popliteo externo. Los componentes del plexo lumbosacro atraviesan el borde pélvico y pueden comprimirlos la cabeza fetal o los forceps. Los nervios ciáticos poplíteos externos pueden comprimirse en forma externa cuando las piernas se colocan en estribos, en especial durante un segundo periodo de un trabajo de parto prolongado. La incidencia de una neuropatía obstétrica es relativamente poco frecuente. Wong y otros valoraron a más de 6.000 mujeres consecutivas con parto atendido en la Universidad Northwestern y encontraron que alrededor de 1% tuvo lesión nerviosa reciente confirmada. Las más comunes fueron las neuropatías del nervio femoral musculocutáneo externo, 24, seguidas de neuropatías del nervio crural, 14. Alguna deficiencia motora acompañaba a una tercera parte de las lesiones. La nulliparidad, la segunda fase prolongada del trabajo de parto y el pujo durante un periodo prolongado en la posición de semi-Fowler eran factores de riesgo. La duración promedio de los síntomas fue de 2 meses, con límites entre 2 semanas y 18 meses. Algunos nervios que se pueden lesionar con la cesárea son el hilio hipogástrico y el hilio inguinal. Esto se describe con mayor detalle en el capítulo 2, página 17. Lesiones musculares. El dolor en la cintura pélvica, la cadera o las extremidades pélvicas puede deberse a lesiones por distensión o desgarro ocurridas en el parto, sea normal o difícil. Se ha observado que las imágenes por resonancia magnética proveen información. En la figura 36.6 se muestra un ejemplo de hematoma del músculo piriforme. En la mayor parte de los casos, estos procesos se resuelven con fármacos antiinflamatorios y con fisioterapia. Rara vez puede haber una pioniositis infecciosa, como con un absceso del músculo psoas-ilíaco. La separación de la sínfisis del pubis o de alguna de las sincondrosis sacroiliacas durante el trabajo de parto produce dolor e interfiere con la locomoción. Los cálculos de su frecuencia son muy variables y son de 1 por 600 a 1 por 30.000 partos. Según los autores, las separaciones sintomáticas son raras.
Si tal es el caso, el dolor comienza de modo repentino durante el parto, pero los síntomas pueden manifestarse antes del parto o hasta 48 horas posparto. Por lo general, el tratamiento es conservador, con reposo en decúbito lateral y con un sujetador pélvico apropiado. Algunas veces son necesarias las medidas quirúrgicas en ciertas lesiones con separación mayor de 4 centímetros. La separación es recurrente en más de 50% de los casos en los embarazos ulteriores y Culligan y otros recomiendan realizar una cesárea. En algunos casos ocurren fracturas del sacro o las ramas del pubis aún en partos no complicados. Como se explica en el capítulo 58, página 1159, estas últimas son más probables en presencia de osteoporosis vinculada con la heparina o el tratamiento con corticosteroides. En algunos casos raros pero graves, la osteomielitis bacteriana, osteitis púbica, es devastadora, figura 36.7. Lauford y otros publicaron uno de estos casos con edema vulvar masivo. Vacunas. La mujer D negativa que no se ha inmunizado y tiene un recién nacido D positivo debe recibir 300 microgramos de inmunoglobulina anti-D poco después del parto, página 311. Asimismo, las mujeres que no son inmunes a la rubéola o el sarampión son elegibles para recibir la vacuna combinada de sarampión parotiditis rubéola antes del alta del hospital, capítulo 9, página 184. En el hospital de Parkland, a menos que se contraindique, también se aplica un refuerzo de toxoide diftérico y tetánico a las puérperas antes del egreso hospitalario. Alta hospitalaria. Después del parto vaginal sin complicaciones, la hospitalización es innecesaria durante más de 48 horas. Es importante notificar a la mujer acerca de los cambios fisiológicos durante el puerperio, incluidos el patrón de los loquios, la pérdida ponderal por diuresis y el descenso de la leche. Asimismo, debe instruírsela en cuanto a fiebre, hemorragia vaginal excesiva, o dolor de piernas, edema o hipersensibilidad. La disnea o el dolor torácico exigen la búsqueda inmediata de ayuda. En Estados Unidos, la duración de la hospitalización tras el parto y el nacimiento se halla ahora regulada por la ley, capítulo 32, página 634. Actualmente, las normas indican que la estancia hospitalaria sea hasta de 48 horas después del parto vaginal no complicado y hasta de 96 horas después de la cesárea no complicada. Es aceptable una alta hospitalaria más pronta para mujeres apropiadamente seleccionadas, si así lo desean. Anticoncepción. Durante la estancia hospitalaria se debe hacer lo posible por informar a la paciente y su pareja acerca de la planificación familiar. En el capítulo 38 se revisan otros tipos de anticoncepción y en el capítulo 39 se analizan las técnicas de esterilización. Cuando la mujer no amamanta a su hijo, la menstruación se restablece en un periodo de 6 a 8 semanas. Sin embargo, en ocasiones es difícil asignar una fecha específica para el primer periodo menstrual después del parto. Una minoría presenta sangrado escaso a moderado intermitente, el cual comienza poco tiempo después del parto. La ovulación se presenta en un promedio de 7 semanas, pero varía entre 5 y 11. Sin embargo, se ha descrito la ovulación antes de los 28 días. En consecuencia, es posible la concepción durante el periodo artificialmente definido de 6 semanas del puerperio. Las mujeres que inician la actividad sexual durante el puerperio y no desean concebir deben iniciar la anticoncepción. Por ejemplo, Kelly y otros informaron que, para el tercer mes posparto, 58% de las adolescentes había reiniciado el coito, pero solo 80% de ellas usaba anticoncepción. Por esta razón muchos autores recomiendan anticonceptivos reversibles de acción prolongada, LARC. Las mujeres que amamantan ovulan con menos frecuencia, en comparación con quienes no lo hacen, y hay grandes variaciones. El momento de la ovulación depende de variaciones biológicas individuales y de la intensidad de la lactancia. Las mujeres lactantes pueden menstruar primero tan pronto como en el segundo mes, o tan tarde como en el mes 18 después del parto. Campbell y Gray analizaron especímenes de orina diarios para determinar el momento de la ovulación en 92 mujeres. Como se muestra en la figura 36.8, el amamantamiento retrasa casi siempre el reinicio de la ovulación, aunque no lo impide invariablemente, como ya se señaló. Otros datos en su estudio incluyeron los siguientes.
1. La reanudación de la ovulación se acompaña a menudo del restablecimiento del flujo menstrual normal. 2. Los episodios de amamantamiento con duración de 15 minutos 7 veces al día retrasaron la reanudación de la ovulación. 3. Puede haber ovulación sin hemorragia. 4. La hemorragia puede ser anovulatoria. 5. El riesgo de embarazo en las mujeres que alimentan al seno materno fue de casi 4% anual. En las mujeres que alimentan al seno materno, los anticonceptivos a base de progestágenos, como minipíldoras, medroxiprogesterona de liberación lenta o implantes de progestágenos, no modifican la calidad ni cantidad de leche. Estos se instituyen en cualquier momento durante el puerperio. Los anticonceptivos con estrógenos y progestágenos reducen la cantidad de leche, pero, en las circunstancias adecuadas, también se pueden utilizar en mujeres lactando. Sin embargo, es preferible diferirlos hasta después de las primeras 4 semanas por su mayor riesgo tromboembólico en las puérperas. Estos métodos hormonales se resumen en el cuadro 36.4 y se describen en el capítulo 38, página 695. Atención domiciliaria. Coito. No hay reglas basadas en pruebas acerca del reinicio del coito después del parto. Lo mejor parece ser recurrir al sentido común. Después de 2 semanas se puede reiniciar el coito, con base en el deseo y la comodidad. Barrett y otros informaron que casi 90% de 484 primíparas había reanudado su actividad sexual a los 6 meses. Si bien 65% de ellas manifestó problemas, solo 15% los comentó con algún profesional de la salud. El coito demasiado pronto puede ser desagradable, si no es que doloroso, por la cicatrización incompleta de la episiotomía o las laceraciones. Más aún, el epitelio vaginal es delgado y existe muy poca lubricación después de la estimulación sexual. Es posible que esto se deba al estado hipoestrogénico consecutivo al parto y que dura hasta que se reinicia la ovulación. Puede ser en particular problemático en mujeres que amamantan y presentan hipoestrogenismo durante muchos meses posparto. Para el tratamiento se pueden aplicar pequeñas cantidades de crema tópica de estrógenos a diario durante varias semanas en los tejidos vaginales y vulvares. Además, se puede usar algún lubricante vaginal en el coito. Morbilidad materna tardía. En conjunto, los procesos mórbidos maternos mayores y menores son sorprendentemente frecuentes en los meses que siguen al parto. En una encuesta de 1.249 mujeres británicas vigiladas durante 18 meses, 3% requirió reingreso hospitalario en 8 semanas. Se comunicaron problemas de salud más leves durante las primeras 8 semanas en 87%, cuadro 36.5. Casi 75% continuó con diversos problemas hasta durante 18 meses. Estos estudios dieron lugar a una mayor percepción de las necesidades de las mujeres en su convalecencia después del parto. Cuidados en la atención posparto. En el momento del alta, las mujeres que tuvieron evolución normal pueden reanudar la mayor parte de sus actividades, como bañarse, conducir y realizar labores domésticas. Jiménez y Newton tabularon la información cultural cruzada de 202 sociedades de distintas regiones geográficas internacionales. Tras el parto, la mayor parte de las sociedades no limita la actividad materna y casi 50% espera el restablecimiento de las labores normales en un lapso de 2 semanas. Guayase y otros publicaron que 80% de las mujeres que trabajaron durante el embarazo vuelven a trabajar un año después del parto. Pese a esto, Tullman y Fawcett informaron en fecha posterior que solo 50% de las mujeres había recuperado su energía habitual hacia las 6 semanas después del parto. En este intervalo, las mujeres sometidas a parto vaginal mostraron el doble de posibilidades de recuperar su energía en comparación con las sometidas a cesárea. Lo ideal es que la madre atienda y alimente al recién nacido, pero con la ayuda del padre. La Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recomiendan una consulta entre las 4 y 6 semanas posparto. Esto ha mostrado ser muy satisfactorio para identificar anomalías más allá del puerperio inmediato, así como para iniciar métodos anticonceptivos.